Caputo, que cita el tuit del secretario de Tesoro. El secretario de Tesoro dice, bueno, tuvimos una muy buena charla con el ministro de Economía, estamos esperando que llegue a Washington para avanzar con todo lo que tiene que ver con las negociaciones, a lo que el ministro de Economía dice, trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario de Tesoro. Hay algunas críticas que le están haciendo los opositores también en Estados Unidos al gobierno de Donald Trump, diciendo con los problemas económicos que nosotros tenemos, estás mandando plata a la República Argentina, estás poniendo plata en la economía argentina. Bueno, Bessent dijo, no estoy poniendo plata, le estoy dando un crédito, le estoy dando un swap, no estoy poniendo plata. Salió a aclarar, no sé si alcanza o no alcanza, en un momento donde Estados Unidos tiene el lockout, ¿no? Acaban de cerrar absolutamente todo porque no tienen el presupuesto aprobado, o sea, si vos querés tramitar una visa en este momento, en cualquier rincón del planeta te van a decir, no sé si tengo plata para los sellos. Por ejemplo, de hecho, la Embajada de los Estados Unidos hasta canceló parte de sus CMs, digamos, en función de eso. Volviendo al tema del... no es un crédito, si fuese un crédito, el de los Estados Unidos tendría que pasar por el Congreso estadounidense y por el argentino. Al ser un swap, se hace de manera directa. Bien, bueno, este tuit. Ya el Chiqui me está diciendo, ya impactó, ya están en verde los mercados, los bonos, van para arriba. Por un tuit, ¿en serio dependemos de un tuit de Bessent? Hay que pedirle que tuitee una vez por semana y de esta manera tenemos estabilidad económica. Está Ricardo Delgado con nosotros, economista. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Dependemos de los tuits de Bessent, en serio? Y de tweets, además, elegidos en momentos específicos, antes de que arranque la apertura de los antes mercados. de la apertura de los mercados. A ver, Bessent viene del mundo de las finanzas, ¿no? Me parece, Horacio, que lo que hacen falta ahora son definiciones. Los mercados ya están pidiendo definiciones. ¿A qué te referís con definiciones? Porque la semana pasada estaban todos contentos con estos anuncios. No, buenísimo, va a haber plata, están garantizados los pagos de deuda del año que viene, va a haber liquidez por parte del campo. O sea, todo lo que la semana pasada parecía que iba a estar buenísimo, ya esta semana no alcanza. Bueno, porque justamente lo que hace falta es que aparezcan los dólares contantes y sonantes al mercado. No alcanza con la promesa, hace falta concretar a esta altura del porque sabemos que la Argentina, el Tesoro y el Banco Central no tienen los dólares suficientes, o en el caso del Banco Central tienen dólares prestados por el fondo y que el fondo no quiere que se usen, básicamente. Y además tenés una enorme demanda. Hoy es un mercado muy, muy demandado, hay mucho más demanda que oferta. Por otro lado, tenés pagos que hacer, tenés que pagar 1.200 millones de dólares en noviembre de Bopreal, por ejemplo, 4.200 millones de dólares en enero. Y bueno, la pregunta es de dónde salen los dólares, ¿no? Y la pregunta es, si supongamos, ¿no? De acá a las próximas horas está el anuncio y aparecen estos 20.000 millones de dólares del swap. El mercado va a decir, bueno, sí, ahora me quedo tranquilo, o está bien, está el swap, pero yo sigo pidiendo otras reformas y otras precisiones y otras novedades. Bueno, a ver, para aclarar, Bessent no habló solamente de swap. Y parte de la discusión en Estados Unidos es esa. Bessent no dijo solamente el swap. Dijo asistencia directa, recompra de títulos, digamos, de deuda argentinos. Digo, un paquete mucho más amplio, mucho más... Incluso compra de materias primas argentinas, lo cual genera algún tipo de ruido con sectores agrarios que sí apoyan a Trump, y me parece que ahí hay más interna respecto de lo que pueda llegar a decir la oposición demócrata. La decisión del gobierno argentino de bajar temporalmente las retenciones impactó directamente en la línea de flotación de los farmers americanos. ¿Por qué? Porque le bajó muchísimo el precio y los chinos salieron a comprar a la Argentina. Soja cuando están los chinos dejando de comprar la soja estadounidense. Exactamente. Entonces, ahí hay toda una interna en los Estados Unidos, el shutdown, digamos, el cierre del gobierno es otra discusión política muy importante con el Partido Demócrata. Que obviamente Argentina es absolutamente marginal desde el punto de vista comercial y, digamos, financiero para los Estados Unidos, pero es un aliado geopolítico del presidente Trump también. Ahora, con el plan económico, porque hay gente que está diciendo es el plan económico el que está fallando, y hay otros que dicen no, el plan económico está funcionando bien, hacen ajustes, se dan cuenta de alguna cosita, corrigen una cosa, corrigen otra, pero la línea del plan económico va bien y es lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo. Apoyamos este plan económico. ¿El plan económico tiene que ser modificado, ajustado, o el plan económico está sintiendo la incertidumbre electoral de lo que se viene? Bueno, es como este vaso. ¿Qué parte querés mirar? ¿La parte llena o la parte vacía? Yo te diría
Claramente la Argentina ha hecho progresos importantes en materia de ordenamiento macro, bajó muchísimo la inflación, sostuvo el superávit fiscal, sin duda. Ahora, Sí. ¿eso es suficiente? Y evidentemente no, porque el mundo de los dólares está, digamos, de alguna manera mostrando desequilibrios, por decirlo de alguna manera suave. Yo creo que el gobierno ha cometido un error. El pecado original fue no haber comprado reservas en el momento en que había dólares en el mercado, que fue básicamente cuando los productores de soja liquidaron ese producto, que fue en el segundo Y trimestre supuestamente, del año. ¿por qué no lo hizo? Para no generar demanda, para que no suba la cotización del dólar. Para que no suba el dólar y para que la inflación esté por abajo del 1%, cosa que lo logró, sin duda, pero bueno, claro, es como el vaso que vos decías, ¿qué elijo? ¿Reservas o elijo inflación? ¿Qué querés, taparte de los pies o taparte? El gobierno eligió mantener la inflación baja a riesgo de que se debiliten las reservas. Claro, y yo creo que el gobierno ahí, desde el punto de vista político, modestamente, creo que se equivocó porque la inflación ya fue digerida. Está el doctor Tartaglione aquí, fue digerida por el cuerpo social y ya la da como, ya está. Ya no me molesta más, este callo ya no me molesta más, ahora me molestan otras cosas. Y esa digestión llegó antes del 26 de octubre y por supuesto también antes del 7 de septiembre. Acá me parece que hay demandas de un delivery distinto de la política económica hacia adelante, que tiene que ver con actividad económica, con aumento del consumo, con mejorar ingresos, todas cuestiones que hoy están, siendo muy cuestionadas, incluso por el propio presidente, cuando dice que la actividad económica se cayó. Sí. En función de eso sabemos que el mercado es expectativas. La expectativa de todos es que el dólar termine estando más alto a fin de año, ¿no? Y en función de eso se veía, por ejemplo, el fin de semana pasado fue la FIT. Muchas personas haciendo consultas por vacaciones y adelantando ahora compra de dólares por decir, por ahí es la última vez que me puedo ir al exterior, sobre todo con estos valores. ¿Cuál es el problema que tenemos? Todo el mercado, todos los que toman decisiones financieras, económicas, hoy en la Argentina saben que después del 26 de octubre va a haber un cambio. Entonces tratan de adelantar decisiones. Por ejemplo, un importador que tiene que pagar importaciones. Ve que ya hay una brecha y que el dólar, el contado con liqui, que es, digamos, el dólar más libre que hoy existe, está cerca de los 1.600. Dice, pago hoy cerca de 1.425, como cerró ayer el dólar mayorista, entonces le empieza a sacar más dólares al Banco Central y eso acelera comportamientos que en una situación más normal no sucederían. Y ese es el problema que tiene el gobierno. Cuando todo el mundo está descontando un cambio, la munición constante y sonante, los dólares, no son suficientes y eso, puede generar turbulencias de acá al 26 de octubre. ¿Y sí o sí tiene que haber un cambio o esto se puede sostener en el tiempo? Porque algunos dicen, por ahí tiene una super elección el gobierno y descomprime todo esto y seguimos con el dólar a 1.300 y pico. A ver, yo te diría, la asistencia de Estados Unidos va a venir con dos cosas concretas. Aumentar las reservas, acumular dólares, cosa que no hiciste con el acuerdo con el fondo, que vale la pena también decirlo. Estados Unidos viene al rescate no solamente de la Argentina, sino también del fondo. Porque eso el es acuerdo es el rescate del rescate. Es el rescate del rescate. Y hace 6 meses o 5 meses Argentina firma con el Fondo Monetario un acuerdo que no cumplió. Claro. Por lo menos en la parte de los dólares, en la acumulación de dólares, no lo cumplió. Y en consecuencia tiene que venir el fondo a decir, señores, sostenemos por las razones geopolíticas y todo lo que el gobierno queremos. por ahí te dice, los acuerdos anteriores no te cumplían 10 temas, yo que te cumplí 9, te incumplí 1, es meritorio lo que estoy haciendo. Claro, lo que pasa es que, de vuelta, acá creo, de vuelta opinión personal, creo que el gobierno equivoca el diagnóstico porque pensaba que solamente ordenando la situación fiscal, secando la plaza de pesos, los dólares iban a aparecer, cosa que no pasó. Y por eso creyó, a mi juicio equivocadamente, que no era necesario acumular dólares. Y hoy estamos, me parece, pagando esas consecuencias. Bien. ¿Puede calmar algo de aquí en adelante? ¿Qué anuncio? A ver, pensando en el mercado, este mercado que permanentemente está diciendo, dame más, no me alcanza con lo que me estás diciendo, no me alcanza con lo que me estás contando, no me alcanza con lo que estás anunciando. Anticiparse eso sería sacar las bandas, por ejemplo. ¿Qué puede pasar de acá a, porque octubre, ¿no? Supuestamente las elecciones y esta cosa que mucha gente está tomando decisiones pensando en lo que puede llegar a pasar? Hasta que no se hasta que no se cuente el último voto en octubre no se va a saber qué va a pasar. En la previa. A ver,
hagamos algunas cuentas. Dale. El tesoro de los dólares que aportó el sector cerealero, digamos, las exportadoras de cereales, compró aproximadamente el 40%. Esos son a hoy, sacando, supongamos, la intervención del día de ayer, de orden de los 400 millones de dólares, les quedan alrededor de 2.200 millones de dólares. Sí. De acá al 14 de octubre, la fecha... La primera, una fecha importante para los mercados. La reunión de Milei y el equipo económico allá en Washington. En Washington. Quedan 8, con el día de hoy, quedan 8 días hábiles, 8 ruedas financieras, 8 días de mercado, para decirlo. 8 por 4. Dividamos 2.200 dividido 8, te da 270, 275 millones de dólares de capacidad de intervención. La pregunta es... hiciste todo el desbarajuste que hiciste para obtener 7.000 millones de dólares. Perdiste, ojo, el dato de ayer de la caída de la recaudación de impuestos, producto de las retenciones, es muy significativa. Se perdió en septiembre casi el 10% de recaudación porque no recaudaste 3 días de retención. Te hago una pregunta, porque esa retención no estaba prevista. Supuestamente esa liquidación no se iba a dar en este mes. Se pensaba... Pero ¿esa caída de la recaudación fue por esto o por otros motivos? Y por otros temas. La actividad económica, como decíamos antes, está muy fría y en términos de comparación, evidentemente te da mal. Bien. Pero dicho esto, también es cierto que perdiste recursos fiscales, que si querés obtener el superávit, vas a tener que ajustar otro tipo de gastos. Tengo una consulta. Yo no entiendo nada de mercados, pero nada. Sí de la calle. ¿Se traslada esto a la calle? ¿Se traslada los precios al consumidor, a la pobreza de la gente? Mira, los precios de alimentos, según nuestra última medición de la semana pasada en analítica, está indicando que se empiezan a mover. A ver, siempre que hay incertidumbre cambiaria, siempre que el dólar, siempre que hay una discusión, siempre que estamos los economistas hablando de dólar en los medios, hay un traslado porque la gente forma expectativas mirando al dólar, nos guste o no nos guste. Esta es una economía que sigue pensando en dólares, que sigue formando precios en dólares y que todos los que pueden trasladar el ajuste del dólar a sus precios los van a hacer. Bien. Gracias, Ricardo, por haber venido. Gracias a ustedes. Ricardo Delgado, economista, con nosotros. Nos vamos ya mismo a Perú, Lima. Allí está Jan Libares con toda la información de los detenidos por